Padre Celestial, gracias te damos porque nos has traído hasta este lugar para estudiar tu palabra. Te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido ya en este campestre y las bendiciones que aún faltan por recibir. Amén. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos acompañe, abre nuestras mentes y enternece nuestros corazones para recibir tu mensaje y prepararnos para los grandes eventos que están prontos a estallar en este mundo. Amén. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer dimos un ejemplo práctico, un individuo en la historia que simboliza a los 144,000. Mencionamos al profeta Enoc. Ahora ustedes recuerdan que Enoc se levantó en la peor época de la historia del mundo. Se levantó antes del diluvio, cuando todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y Dios lo levantó para reprender el pecado y para llamar a los seres humanos a arrepentirse y a regresar a los brazos de un Dios de amor. Nos dimos cuenta que antes del diluvio había dos clases de creyentes. Estaban en primer lugar los creyentes que murieron en Cristo, conversos. Y en segundo lugar está Enoc, quien no murió, sino que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Tenemos aquí una representación de lo que va a pasar con la generación final. Porque al final de la historia habrá también dos grupos. Los que murieron en Cristo antes que el Señor venga, y aquellos que estarán vivos para ser trasladados al cielo de entre los vivos, que proclamarán el mensaje final de Enoc al mundo, que no tiene prácticamente sino mal. Nos dimos cuenta que Enoc tenía tres características básicas que tendrá la generación final. En primer lugar, estudiamos ayer que guardó los mandamientos de Dios, que es lo que significa caminar con Dios. Pero no lo hizo por ganar la salvación, sino que lo hizo por agradar a Dios. Fíjense, caminó con Dios no porque tenía, guardó los mandamientos no porque estaba obligado, sino porque dice que quería agradar a su padre. Es como un niño que todo el tiempo le está diciendo, papá, mira lo que hice, mira lo que hice. Y el papá dice, bien hecho, hijo, bien hecho. ¿Y cómo se siente el hijo? Se siente contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está alegando el corazón de su padre. Así fue Enoc, obediente a Dios, porque quería complacer a Dios, porque quería agradar a Dios. Y así será la generación final, guardarán los mandamientos de Dios, caminarán mano a mano con Dios, porque quieren agradar a Dios. Segunda característica, Enoc tuvo una fe inquebrantable en lo que no podía ver. Tuvo una fe inquebrantable de que el cielo existía y que Dios estaba preparando un lugar para él, aun cuando no había ido todavía. La generación final tendrá esa clase de fe. La Biblia lo llama la fe de Jesús. Y en tercer lugar vimos que Enoc tenía el testimonio de Jesucristo. La sierva de Dios usa esa expresión exacta. Dice que tuvo el testimonio de Jesús y con el testimonio de Jesús le advirtió al mundo en cuanto a su maldad y lo llamó al arrepentimiento. Como la generación final tenemos también el testimonio de Jesucristo, y el propósito es preparar a la iglesia, el propósito es amonestar al mundo para que regresen a los brazos de un Dios de amor. Ahora posiblemente alguien se esté preguntando si esta aplicación es correcta. Quisiera leer una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 77. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Antes que yo descubriera esta conexión entre Enoc y la generación final, ya la sierva de Dios había captado la conexión. Dice ella lo siguiente: el piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra. Esa es una cita de Apocalipsis 14:3. Comprados de entre la tierra, está entre comillas en esta cita.
Y es una cita que se refiere en Apocalipsis 14:3 a los 144,000. Así que él sigue diciendo, el piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa. El hombre se rebelará contra la autoridad del cielo. Pero, así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplo, santos condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Así que la sierva de Dios captó esta conexión que nosotros analizamos ayer, página 77 del libro Patriarcas y Profetas. Pero en esta mañana nos incumbe preguntar un poco más específicamente ¿cuándo van a vivir en este mundo los 144,000? ¿Y cómo es que podrán pasar por el tiempo de angustia vivos y mantenerse firmes, mantenerse fieles a Dios? Vamos a tratar de responder en primer lugar la pregunta ¿cuándo vivirán en la tierra los 144,000? Bueno, ya lo contestamos ayer cuando estudiamos en cuanto a Enoc. Enoc fue trasladado al cielo de entre los vivos. Eso significa que los 144,000 simbolizados por Enoc representan aquellos que serán trasladados al cielo de entre los vivos cuando Cristo venga. Pero queremos ahora analizar evidencia bíblica adicional en cuanto a este punto. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 6, y quiero repetir, hermanos y hermanas, un punto que recalqué ayer y lo voy a repetir en el transcurso de la semana, y es lo siguiente. Si usted espera salvarse como adventista del séptimo día, usted va a tener que pertenecer a uno de dos grupos. Si usted espera estar vivo cuando Cristo venga, y yo personalmente creo que Cristo va a venir en esta generación, no estoy fijando fechas, pero viendo lo que está pasando en la iglesia y lo que está pasando en el mundo, Cristo no puede demorar mucho. Ahora, si usted tiene planes de estar vivo, si yo tengo planes de estar vivo, usted y yo tendremos que pertenecer al grupo de los 144,000. Porque ese es el único grupo de salvos que estarán vivos cuando Cristo venga. Ahora, si llegamos a morir, tendremos que pertenecer a otro grupo. El grupo que sale en la resurrección especial. De eso vamos a hablar, Dios mediante, mañana. Mañana vamos a hablar de la resurrección especial. Es decir, no habrá adventistas que van a resucitar en la resurrección general de los justos. No habrá adventistas del séptimo día que van a resucitar en la resurrección que menciona Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, donde dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Entre ese grupo no habrá adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día resucitarán en una resurrección especial antes de la segunda venida de Jesús, y se los voy a comprobar mañana. Entonces, ¿por qué estamos estudiando lo que estamos analizando esta semana? Sencillamente porque si usted quiere estar entre los 144,000, si Cristo viene en nuestra generación y usted está vivo, va a tener que pertenecer a los 144,000 y va a tener que poseer el carácter que ellos poseen. Y ese carácter no lo tenemos ahora, porque hemos sido indolentes, hemos sido perezosos en la preparación de ese carácter. Así que nos incumbe estudiar en cuanto a ellos, saber cuándo van a vivir, saber la clase de carácter que van a tener para que nosotros podamos preparar ese tipo de carácter para estar firmes en el tiempo que se avecina. Ahora lean conmigo Apocalipsis, el capítulo 6, lean con sus ojos mientras yo leo audiblemente, Apocalipsis, el capítulo 6, y quiero empezar en el versículo 15. Vamos a empezar en el versículo 14. Dice en el versículo 14, y el cielo se apartó como un libro, Apocalipsis 6, el cielo se apartó como un libro que es envuelto,
y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Pregunto, ¿qué evento están describiendo estos versículos? No cabe duda alguna de que esto está describiendo el periodo de las plagas que culmina en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que ustedes noten que después de describir el tiempo de las plagas, cuando se derrama la ira de Dios sin mezcla de misericordia, cuando este periodo se está realizando, según hemos leído, este periodo termina con una pregunta, o este pasaje termina con una pregunta. Noten lo que dice el versículo 17. Porque el gran día de su ira es venido. Ahora, cuando la Biblia habla del gran día de su ira, está hablando no solamente de la segunda venida, sino de todo el periodo del tiempo de angustia de Jacob, cuando están cayendo las plagas. Ese es el derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Pero la pregunta es, porque el gran día de su ira es venido. Y ahora noten la pregunta, ¿y quién podrá estar firme? Cuando venga el gran día de la ira de Dios, las plagas y la segunda venida del Señor Jesucristo, la pregunta surge, ¿quién cuando venga esto podrá estar firme? ¿Saben ustedes? Eso no puede estar refiriéndose, esa pregunta no puede referirse a los que murieron, porque si están muertos no tienen que permanecer firmes. ¿Están conmigo o no? Si están muertos no tienen por qué permanecer firmes. La pregunta es, el gran día de su ira es venido, ¿quién podrá estar firme de entre los vivos? ¿Dónde esperarían ustedes conseguir la respuesta a esa pregunta? En el siguiente capítulo. Note lo que dice Apocalipsis 7:1. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, porque no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, ¿están reteniendo qué cosa? Los vientos. ¿Qué pasa cuando sueltan los vientos? Es cuando caen las plagas y se realiza lo que acabamos de leer. Viene la destrucción final. Se desmorona el cosmos, se desmorona el mundo cuando se sueltan los vientos. Pero antes de que se suelten los vientos, ¿qué se va a hacer? Versículo 2. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta, es decir, no suelten los vientos, es lo que está diciendo, ¿verdad? Cuando dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, lo que quiere decir es que cuando ellos suelten los vientos, es que va a ser destruido todo esto. Pero les dice, no suelten los vientos, no permitan destrucción, hasta que ¿qué? Hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Notan la secuencia? Claramente va a venir destrucción. La desolación de las plagas, se van a soltar los vientos, va a ser destruida la tierra, según dice esto, el mar, los árboles, etcétera. Pero antes de que venga esta tribulación, ¿qué se hace? Se sellan a los siervos de Dios, ¿dónde? En sus frentes. ¿Por qué se les sella? Porque es necesario que ellos sean protegidos cuando los vientos sean soltados. Es decir, el sello es un sello de protección. ¿Están conmigo? Ahora, si necesitan ser sellados para mantenerse firmes cuando se suelten los vientos, entonces pregunto, ¿deben estar vivos cuando se suelten los vientos? Tienen que estar vivos. Ahora, ¿cómo se le llama a este grupo? Noten el versículo 4. Y oí el número de los señalados. 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿quiénes son los sellados? Los 144,000. ¿Van a pasar los 144,000 por el tiempo de angustia cuando se suelten los vientos? ¿Van a permanecer firmes? Claro. Entonces, ¿van a estar vivos? Lógicamente que sí. ¿Y por qué van a ser protegidos? Porque tienen, ¿qué cosa? Porque tienen el sello de Dios. Pregunto entonces, ¿cuándo vivirán los 144,000 según este pasaje?
¿Estarán vivos cuando Cristo venga? Cuando venga el día de su ira. No cabe duda alguna, estudiándolo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Génesis 6:17 conectado con Apocalipsis 7:1 al 4. Pero hay otros pasajes. Vamos a Apocalipsis 14, el segundo pasaje que menciona específicamente el número 144,000. Apocalipsis 14 y el versículo 1 hasta el versículo 5. Y vamos a leer solamente el versículo 1 por ahora. Dice en el versículo 1, y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Más adelante vamos a hablar de las características de los 144,000, pero ahora quiero que notemos cuándo es que ellos viven. Ese es el punto que queremos tratar ahora. ¿Cuándo viven? Ahora, la pregunta surge, ¿dónde están los 144,000 en Apocalipsis 14:1? Están parados en el monte de Sión. ¿Con quién están parados allí? Con el Cordero. Pregunto, en Apocalipsis 14:1, ¿están victoriosos ya? ¿Están en el monte de Sión victoriosos con Jesús el Cordero? Claro que sí. Ahora inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegaron ellos allí? ¿Qué pasó antes de que ellos llegaran allí? Bueno, el contexto indica cuándo vivieron ellos. ¿Cómo llegaron ellos allá a estar en el monte de Sión con el Cordero? Algo pasó antes de que ellos pudieran pararse sobre el monte de Sión con el Cordero. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, hay que ir al capítulo anterior, hay que mirar el contexto. ¿De qué nos habla el contexto? Si usted regresa a Apocalipsis al capítulo 13, noten lo que dice en el versículo 15, empezando en el versículo 15. Dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean ¿qué? Sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y el número de ella, 666. Pregunto, este grupo de personas, los 144,000, ¿viven cuando la bestia se une con la imagen de la bestia? Según el contexto. Yo pregunto, ¿todavía se ha unido la bestia y la imagen de la bestia plenamente? No. Entonces este grupo todavía está en el futuro. Yo creo que algunos se están escogiendo ahora, pero el grupo en su plenitud todavía es futuro. Yo pregunto, ¿este grupo va a estar vivo cuando el falso profeta haga caer fuego del cielo a la tierra y haga esta gran señal? Sí, el versículo 13, que no leímos, de Apocalipsis 13, dice eso. Pregunto, ¿esta generación vivirá cuando la herida mortal de la bestia sea sanada? Sí. ¿Este grupo de personas van a vivir cuando no se pueda comprar ni vender? Sí, el contexto lo dice. ¿Este grupo va a vivir cuando se proclame el decreto de muerte? Sí, dice que sean muertos. ¿Este grupo va a vivir cuando se imponga la marca de la bestia por ley? ¿Cuando se una la iglesia con el Estado? El contexto indica que sí. Es decir, que Apocalipsis 14:1 nos habla de este grupo parado en el monte de Sión, victoriosos allí con el Cordero, y los versículos anteriores nos dicen cuándo ellos vivieron para llegar a estar en el monte de Sión victoriosos. Vivieron al mismo final de la historia, cuando la bestia recuperó su poder, cuando se unió con la imagen, cuando el Estado y la Iglesia se unieron, cuando nadie podía comprar ni vender, cuando todos fueron sujetos de un decreto de muerte, vivieron en ese periodo según el contexto inmediato. Entonces pregunto, ¿es esta la última generación? Claro que sí. Ahora yo quisiera comprobarles esto sin duda alguna, de que debemos conectar Apocalipsis 14:1, donde habla de los 144,000 victoriosos en el monte de Sión, con los versículos que vienen antes, que ellos antes de estar parados allí, le ganaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca, es decir, vivieron en los últimos eventos antes del cierre de gracia. Se los voy a comprobar ahora bíblicamente. Vayan conmigo, Apocalipsis 15, el siguiente capítulo. Y dicho sea de paso, aquí no se menciona el número 144,000, pero las características son obvias, sabemos que son los 144,000.
Apocalipsis 15 y el versículo 2. Noten esto. Y vi, así como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Dónde queda ese mar de vidrio mezclado con fuego? En el cielo. ¿En qué parte? ¿Dónde se encuentra el trono de Dios? En la Nueva Jerusalén. ¿Y dónde está la Nueva Jerusalén? ¿En qué monte? En el monte de Sión. Muy bien. Así que aquí está un grupo que está en el monte de Sión. Dice, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y ahora escuchen esto. Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Amén. ¿Sobre quiénes ganaron la victoria este grupo? Sobre la bestia, su imagen, su señal y su número. Yo pregunto, ¿esta prueba todavía ha venido al mundo? No. ¿Sobre la bestia, su imagen, su marca y su señal? No. ¿Esta gente vivió en el tiempo de esa prueba? Claro que sí, porque dice que ganaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su señal y sobre el número de su nombre. Es decir, ellos vivieron en los últimos eventos de la historia del mundo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que estos son los 144,000? Ahí no está el número. Pues noten el versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Quiénes son esos que cantan el cántico de Moisés y del Cordero? Los 144,000, lo dice el capítulo 14, versículo 1 al 5. Pregunto entonces, ¿esta generación va a vivir a través de los peores eventos de la historia del mundo al final de la historia, cuando se una la bestia, su imagen, y se una el dragón, los poderes civiles con los poderes religiosos para imponer la marca de la bestia por ley, bajo pena de muerte? No cabe duda alguna de que esta es la última generación de los que estarán vivos para pasar por estas experiencias. Sí, hermano. Bueno, la posición de la Iglesia Adventista sobre la marca de la bestia, que creemos, la ley dominical, para mí tiene una gran importancia. Tiene una gran importancia el desencadenamiento de los eventos finales. Pero estamos saliendo de una serie de libros que están hablando de los microchips, el código que tienen los productos, que se habla de ser implantado en el cuerpo humano, en cada creyente, de cada persona, sea en la mano o en la frente. ¿Qué relación podrá tener la verdad por el nuevo orden mundial que se está planificando en el mundo? Bueno, ese es un tema para otro momento, pero nada más le voy a contestar su pregunta. Yo no creo que ninguna de esas cosas, el microchip debajo de la piel, o un número de computadora, o el seguro social, nada de eso es la marca de la bestia. La marca de la bestia es la observancia del falso día de reposo. Ahora, escúcheme bien, escúcheme lo que les voy a decir. Si usted no recibe la marca de la bestia, ellos van a controlar comprar y vender. Ahora, puede ser que la forma que ellos controlen comprar y vender sea con un microchip debajo de la piel, o puede ser con el número del seguro social, o puede ser con un carnet especial que den. El método de controlar si usted recibió la marca de la bestia o no. Pero el microchip no es la marca de la bestia. Es la forma de controlar a los que no reciben la marca de la bestia. ¿Están conmigo? Ahora, yo no digo que va a ser así. Hay mucha especulación. Lo importante es que tengamos en nuestro carácter el sello de Dios, y no vamos a discutir más este asunto porque se nos va el periodo en hablar de este asunto y quiero cubrir el material. ¿Está bien? ¿Guardamos un ratico para el final? Para que podamos cubrir el tema. Porque si empezamos a hablar de estas cosas, nos desviamos y cada uno da su especulación, y cuando terminamos con una colección de especulaciones. Ahora, volvamos otra vez aquí al tema que estamos estudiando. ¿Cuándo van a vivir los 144,000? ¿Les quedó claro de Apocalipsis 6 y 7 cuándo van a vivir? Sí. ¿Les quedó claro de Apocalipsis 14 y 15 cuándo van a vivir? Sí. Ahora vamos a notar Daniel 3, y no vayan allí, nada más les voy a relatar brevemente porque no teníamos tiempo de estudiar toda la historia. ¿Saben ustedes que esta prueba de la bestia y de su imagen viene de Daniel 3? En Daniel 3, Nabucodonosor, quien por un tiempo se comportó como una bestia, levantó una imagen y dio un decreto de que todos debían adorar la imagen que él, la bestia, había levantado. Y dio un decreto de que todo aquel que no adorara la imagen de la bestia fuera muerto.
¿Es así o no es así? Claro que sí. Ahora, lo que muchas veces se ignora es que cuando vino esta prueba, que menciona Daniel 3, la prueba de la bestia, Nabucodonosor, y de su imagen que levantó, y el decreto de muerte, y el decreto de adorar, lo que olvida muchas veces es que hubo un remanente que fue fiel a Dios, cuando vino la prueba de la bestia y de su imagen. Ahora, ¿se han preguntado ustedes alguna vez por qué razón es que el horno fue calentado 7 veces más que lo que se solía calentar? ¿Será que Nabucodonosor tenía un termómetro? De un termómetro ahí, entonces decía, bueno, vamos a subir el termómetro ahora 7 veces más caliente. ¿Saben que yo creo que no? Porque esta es una escena simbólica. En realidad el número 7 significa totalidad, algo completo, total, pleno. Es decir, este es el horno lo más caliente que se puede calentar. Ahora yo pregunto, ¿el pueblo de Dios va a pasar por un terrible horno de aflicción, el peor horno de aflicción en la historia del mundo? ¿Cómo se llama ese periodo del horno de aflicción? El periodo de las 7 postreras plagas, cuando será derramada la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Ese será el horno de fuego, el horno de aflicción. Pero lo interesante es que ese horno de aflicción, o ese horno en el Antiguo Testamento, consumió a los que echaron a los 3 jóvenes. Pero los 3 jóvenes que pasaron por ese horno de aflicción, calentado peor que nunca antes, se pasearon en medio del fuego y el fuego no los tocó, permanecieron vivos en su testimonio. Lo mismo pasará al final de la historia. Cuando venga la prueba de la bestia y de su imagen y de su marca, cuando venga el peor periodo de aflicción de la historia del mundo, cuando el tiempo de angustia parece consumir al pueblo de Dios, los impíos serán destruidos por el fuego, por así decirlo, mientras que los hijos de Dios, los que pasan por este tiempo de tribulación, permanecerán vivos y pasarán por este tiempo de angustia preservados por Dios. Eso indica de que el pueblo de Dios va a estar vivo durante este tiempo del horno de aflicción. Y que Dios nos va a proteger durante este periodo. Mucha gente dice, ay no, ese tiempo de angustia, y yo lo que quiero es que el Señor me ponga a dormir antes. Llega egoísta eso, ¿verdad? Dice, no, que el Señor me ponga a dormir, entonces yo salgo en la especial, en la resurrección especial. Pero hermanos y hermanas, ¿se imaginan ustedes el gran privilegio de vindicar el carácter de Dios ante el mundo? En ese periodo, cuando el mundo está en su peor estado, el horno de aflicción es lo más terrible, la ira de Dios revelada sin mezcla de misericordia, y que el Señor Jesucristo venga y se pare con su pueblo y diga, estos son míos, y proteja a su pueblo y libere su vida de las manos de sus enemigos. ¡Qué tremendo privilegio! Yo no quiero que el Señor me ponga nada a dormir. Ahora, si Él quiere, Él verá lo que hace, ¿verdad? Yo quiero llegar allí sea como sea, en la especial o traslado de entre los vivos. Lo importante es llegar, pero qué privilegio pertenecer a este grupo. ¿Les queda claro de Daniel 3 que el pueblo de Dios va a pasar por el último horno de aflicción, el tiempo de angustia, el periodo de las plagas? Dicho sea de paso, vamos a leer un texto que encontramos en el libro de Job, Job 23. No tenemos tiempo ahora de hablar del libro de Job. Esa es una ilustración de lo que va a pasar en el tiempo de angustia al pueblo de Dios. Es una historia simbólica, pero notemos cómo Job describe su experiencia. Job 23 y el versículo 10. Job 23 y el versículo 10. Dice Job, mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como qué, y saldré como oro. Saben que los jóvenes en el horno de fuego eran el oro de Dios, y Dios los estaba refinando y los estaba purificando para revelar al mundo este oro precioso, puro, lindo, limpio que Él tenía en medio de un mundo que estaba en abierta rebelión contra Dios. Noten también Isaías, el capítulo 48 y el versículo 10 sobre este asunto de lo que representa el horno. Isaías 48 y el versículo 10. ¿Saben ustedes que cuando van a refinar oro, el fuego es intensamente caliente? El propósito es que el fuego queme todo lo que no sea el oro, lo consume, lo destruye, y entonces ya cuando sale el oro al otro lado, todas las impurezas han sido consumidas. Note lo que dice Isaías 48
y el versículo 10. He aquí te he purificado, y no como a plata. Hete escogido, ¿en qué? En horno de aflicción. Ahora vamos al libro de Joel. Otro retrato de cuándo van a vivir los 144,000. Joel, el capítulo 2, y vamos a leer los primeros versículos rápidamente, y ustedes me van a decir qué evento están describiendo estos versículos. Joel 2, y el versículo 1. Dice, tocad trompeta en Sión, y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Está hablando de un ejército que viene, ¿verdad? Versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Viene un general con sus tropas, dice que cuando viene la tierra está como el huerto del Edén, y cuando se va la tierra está como un desierto. Y luego dice en el versículo 4, su parecer como parecer de qué. Vienen en caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Esta gente viene para una batalla, ¿verdad? Y viene sobre caballos y viene quemando, y viene con el sonido de la trompeta. ¿Qué evento están describiendo estos versículos? La segunda venida de Cristo, no cabe duda. Noten el versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes. Mustios significa que se ponen pálidos. Versículo 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Que vienen una misión donde no se desvían ni de a diestra ni a siniestra. ¿A qué vienen? A destruir. ¿Recuerdan a qué venían los ángeles de Apocalipsis capítulo 7? ¿A qué vienen? ¿A qué? A destruir cuando suelten los vientos. Aquí está hablando de cuando se sueltan los vientos. Noten el versículo 8. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Este es un ejército sobrenatural, porque caen sobre la espada y no les pasa nada. Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Qué evento están describiendo estos versículos? La segunda venida de Cristo. Noten el versículo 11. Ahora identifica quién es el general y quién son sus tropas. Dice, y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra. Y ahora noten cómo termina el pasaje. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? ¿Dónde hemos visto esa pregunta antes? En Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 17. Ahora surge la pregunta, ¿quiénes podrán estar firmes cuando venga ese tiempo tan terrible que se describe aquí? ¿Quién podrá estar vivo y permanecer firme ante la presencia de Dios cuando Él venga? La respuesta está en los siguientes versículos. Y lamentablemente no tenemos tiempo de estudiar todos los detalles, solamente les voy a decir que los versículos subsiguientes están describiendo la purificación del pueblo de Dios en el día de expiación. Está hablando de la purificación del santuario celestial, de los pecados del pueblo. Y qué debe estar haciendo el pueblo mientras Dios está purificando el santuario. Noten, vamos a leer los versículos aquí. Dice en el versículo 12, por eso. ¿Qué significa eso? Por eso pues. Por esa razón. ¿Por cuál razón? Por la razón que va a venir. Porque viene este día terrible y se pregunta, ¿quién podrá estar firme? Ahora Dios va a decir, te voy a decir cómo estar firme. Prepárate.
¿Están conmigo? Dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. ¿Saben ustedes que el pueblo de Dios ahora no debe estar celebrando sino llorando? Ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. La gente cree que el servicio de adoración debe ser nada más levantarse y un cha-cha-cha. Celebración. En el día de expiación el pueblo no celebraba, el pueblo se afligía y lloraba, como dice aquí, con ayuno, lloro y llanto, porque es el gran día de expiación. El gran día de su ira viene. Es un día de aflicción. Dice en el versículo 13, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Fíjense cómo se enfatiza la misericordia y la clemencia de Dios. Dios no es un tirano que viene a desquitarse de todo el mundo y dice, no, yo no quiero destruir a nadie. Dice, yo soy clemente, soy misericordioso. Por eso te digo esto ahora, te lo digo ahora para que no te agarre ese tiempo por sorpresa. Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso retrato de Dios. En el juicio Dios no quiere condenarnos, Dios quiere que aflijamos nuestras almas para que pueda justificarnos. Amén. Y luego dice en el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él presente y libación para Jehová Dios vuestro? Y luego habla de la preparación, dice, tocad trompeta en Sión. ¿Recuerdan que antes del día de expiación se tocaban las trompetas? ¿Recuerdan que en el día de expiación se ayunaba? ¿Recuerdan que la gente aflige a sus almas? Así que si ustedes quieren estudiar más sobre qué está describiendo esto, está hablando del gran día de expiación, lo que hace Cristo en el santuario y lo que debemos hacer nosotros en obra paralela en la tierra. Dice en el versículo 15, tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a su congregación. Pregunta, ¿en el día de expiación la gente tenía que congregarse alrededor del santuario? ¿Cómo no? Dice, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio. Es decir, ni siquiera el novio, el que está en luna de miel, puede quedarse adentro. Se va a encontrar con Jehová. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, ahora escuchen pastores, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Pregunto entonces, ¿quiénes estarán firmes cuando el Señor Jesucristo venga? Los 144,000. ¿Y qué característica tienen los 144,000? ¿Qué hacen ellos? Antes de que venga la destrucción, ¿están caminando con Dios? ¿Están guardando los mandamientos de Dios? ¿Están agradando a Dios? ¿Están obedeciendo a Dios? Claro que sí. ¿Están desarrollando su fe? ¿Están afligiendo su alma? Claro que sí. Esa es la preparación necesaria. Pero noten que nuevamente se dice que aquellos que van a estar firmes cuando venga toda esta desolación del Señor, que viene con su ejército para destruir, son aquellos que participan en la obra de Cristo, en la purificación del templo del alma. Y saben que eso no se hace viendo televisión. Usted no va a purificar su alma si lo que hace es confirmar el pecado. Porque lo que hace la televisión es confirmar la pecaminosidad de nuestro corazón. El diablo ha tomado cosas que pueden ser de una bendición incalculable y las ha vuelto una maldición. Entre eso los videos, la televisión, el internet. ¡Qué gran bendición para esparcir el evangelio puede ser el internet! Y la televisión, ¿cómo no? Y los videos, la tecnología moderna. Pero todo lo que se podría haber usado para bien, el diablo lo ha usado para mal. Y especialmente entre los que profesan ser pueblo de Dios. Ahora vamos a nuestro último pasaje para ver cuándo va a vivir esta gente. ¿Saben ustedes entonces cuándo van a vivir los 144,000?
¿Van a estar vivos cuando Cristo venga? ¿Van a pasar por el tiempo de angustia? Entonces, si Cristo va a venir en nuestra generación, nosotros vamos a tener que pertenecer a ese grupo si estamos vivos. No cabe duda alguna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar Joel, el capítulo 2, y ver qué preparación es necesaria. Ahora, noten un último pasaje, el libro de Ezequiel, cómo vuela el tiempo, ¿no? Ezequiel, el capítulo 9, de aquí viene la escena de Apocalipsis 7. Ezequiel, el capítulo 9, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Dice: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿A qué vienen estos individuos? Son ángeles, vienen a destruir, ¿verdad? Versículo 2, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, ese es Cristo. ¿Saben ustedes cuál día el sumo sacerdote se vestía de lienzos? En el día de expiación. Exacto. Así que sigue diciendo, un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano. Y entrados paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que traía a su cintura la escribanía de escribano, y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. ¿A dónde se va a realizar este sellamiento? Entre el pueblo de Dios, la iglesia. Y pon una señal, ¿dónde? En la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y luego dice, y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. ¿Cuántos grupos se mencionan en estos versículos? 2. Los sellados. ¿Y qué hacen los sellados? Claman y gimen, ¿qué? Por las abominaciones que se están cometiendo en la iglesia. Ahora, por si acaso alguno diga que yo estoy diciendo que la iglesia adventista es apóstata, quiero decirles que aquí, cuando digo que las abominaciones que se cometen en la iglesia, estoy hablando de toda la iglesia cristiana. Todos los que profesan ser cristianos, incluyendo muchos de los que están en la iglesia adventista. Ahora, ¿saben ustedes cuál va a ser la más grande abominación de todas que está cometiendo el profeso pueblo de Dios, el mundo cristiano, en los últimos días? ¿Cuál va a ser la más grande abominación? La adoración en el día del sol. La santificación del domingo, que no es santo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Déjenme decirles rápidamente, porque tenemos que ir a otro punto. Ezequiel, el capítulo 8, se conoce como el capítulo de las abominaciones, porque Dios le muestra a Ezequiel una abominación, y Ezequiel dice, vaya, qué terrible eso. Dios le dice, no, si eso no es nada, te voy a mostrar una peor que es. Y luego Dios le muestra una abominación peor, que se está cometiendo entre los que profesan servir a Dios. Y Ezequiel dice, eso sí está mal. Dios dice, no, eso no es nada, te voy a mostrar algo peor que eso todavía. ¿Y saben ustedes cuál es la abominación que culmina la lista, la peor de todas? Dice que había como 25 varones, los líderes espirituales de Israel, estaban dentro del templo, arrodillados con su espalda al templo y con su rostro adorando al sol. Y luego note, inmediatamente después de hablar de los que están adorando al sol, habla de los que tienen el sello en la frente, en Ezequiel 9. Hay un contraste entonces entre adorar al sol y tener el sello de Dios. Ahora, en los últimos días no va a ser adorar el sol, sino que va a ser adorar en el día del sol. Lo cual significa que el sello que se tiene en la frente debe ser ¿qué cosa? Debe ser no adorar en el día del sol, sino adorar en el sábado de Jehová. Algunos dicen, bueno, pastor, pero no es lo mismo decir que uno adora al sol que decir que uno adora en el día del sol. Es la misma cosa. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Déjenme explicarles. Vamos a tener la música especial ahora. Déjenme explicarles por qué. En forma de pregunta, ¿quién hizo el sol? Dios hizo el sol, ¿verdad? ¿Lo hizo para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración?
¿Cómo se llama eso? Idolatría, muy bien. Ahora, ¿quién hizo el primer día de la semana? ¿Lo hizo para la adoración? ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Es la misma idolatría. Eso no importa si usted convierte un objeto en objeto de adoración, o un día en día de adoración. El punto es que el hombre no puede santificar nada. Solo Dios puede santificar algo. Por eso yo no creo que el domingo sea santo, porque en ninguna parte de la Biblia dice que Dios lo hizo santo. Los hombres lo hicieron santo, pero como los hombres no pueden santificar nada, no es santo. En otras palabras, el mundo cristiano, al santificar el domingo, convertirlo en un día de adoración, están haciendo lo mismo que arrodillarse y adorar al sol, que es un objeto que Dios no hizo para la adoración. Ahora entonces pregunto, ¿está claro cuándo va a vivir este grupo? ¿Van a vivir durante la tribulación final? Cuando se están cometiendo estas terribles abominaciones dentro del mundo cristiano, inclusive adorando en el día del sol, la gran prueba sobre la marca de la bestia y el sello de Dios. Obviamente que sí. Ahora permítame leerles una cita del Espíritu de Profecía. Lo dejé de último porque si lo leo de primero, ese es hermana White. Entonces, primero vemos todo lo que dice la Biblia, entonces vemos que la hermana White ya lo sabía. La hermana White ya sabía todas estas cosas. Note lo que dice la sierva del Señor. Y ustedes me van a decir si tiene razón. A la luz de lo que hemos estudiado, a ver si la hermana White tiene razón en lo que dice. Conflicto de los siglos 706 y 707. ¿Sobre cuándo van a vivir los 144,000? Dice ella, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, háyase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Ahora escuchen lo que dice la sierva de Dios. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Y ahora aquí viene la parte clave. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. ¿Los 144,000 fueron qué? Primicias. ¿Pero antes de eso qué? Fueron trasladados de la tierra al cielo de entre qué? Los vivos. ¿Eso lo dice la Biblia? También, claro. ¿Lo enseña la Biblia fuera de lo que dice la hermana White? ¿A dónde enseña la Biblia tal cosa? En la historia de Enoch. ¿Dónde más? En los pasajes que hemos estudiado. ¿Está allí? Los 144,000 pasan la prueba de la bestia, su imagen, su marca, etcétera. ¿Están vivos cuando venga el horno de fuego de aflicción, cual nunca se ha visto en la historia del mundo? ¿Están parados en el monte de Sión, habiendo ganado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre? Claro que sí. La hermana White no está inventando, está comentando sobre lo que ya tenemos en la Escritura. Sigue diciendo la sierva de Dios. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. ¿Pasaron por el tiempo de angustia de Jacob? Claro que sí. Sigue diciendo, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. ¿Está eso en la Biblia? Sí. Claro que sí. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Amén. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula.
delante de Dios. Pregunto entonces de nuevo, ¿cuándo será que vivirán los 144,000? Los 144,000 son los que están vivos cuando Cristo venga. Nunca pasan por la experiencia de la muerte. Ahora, yo sé que alguien está preguntando y está diciendo, sí, pastor, pero entonces, ¿por qué dice la hermana White de que ella va a estar entre los 144,000? Déjeme decirle en primer lugar que la hermana White no se puede contradecir. Acabamos de leer en el conflicto de los siglos que ella dice que los 144,000 van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Van a ser trasladados entre los vivos. Van a vivir sin intercesor. Yo pregunto, ¿la hermana White cualifica en alguna de esas descripciones? No, porque ella se murió en el año 1915. No pasó por el tiempo de angustia de Jacob. La bestia y su imagen no se habían unido, no se había impuesto la marca. Jesús no había cesado su tarea como intercesor. Entonces, ¿cómo es que usted puede creer que la hermana White dice en el conflicto de los siglos que los 144,000 son trasladados de entre los vivos, entre las otras características, y decir que la hermana White va a estar entre ese grupo? Ahora, déjeme explicarle cuál es el problema. La hermana White tiene una cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 15, a donde ella da la impresión de que va a estar con los 144,000 o entre los 144,000. Quiero leer esa cita y luego la quiero explicar. La página 15 de Primeros Escritos, ella dice, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Está hablando ya cuando están en el cielo. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Y ahora escuchen esto. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado. Al vernos. Se incluyó a ella, ¿verdad? Y entonces dicen, ve, ella va a estar entre los 144,000, porque dice, los 144,000 estaban victoriosos y los impíos se enfurecieron al vernos en este feliz estado. Lo que tenemos que entender, hermanos y hermanas, es que Dios le dio visiones a la hermana White como si ella estuviera participando con ese grupo en el futuro. Dios la trasladó al futuro como si ella estuviera allí con ellos participando, pero no está dando una profecía de que ella va a estar allí participando. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es como, por ejemplo, Pablo dice, luego nosotros los que vivimos. Pablo está muerto, ¿verdad? Está hablando como si estuviera vivo en aquella época, porque está participando la hermana White en visión con lo que está pasando. Pero no está prediciendo que va a suceder exactamente así. Ahora, la hermana White nunca dice que ella va a estar entre los 144,000, jamás. ¿Recuerdan que leímos una cita ayer donde la hermana White usó la palabra entre, among? Déjenme leerles esa cita otra vez. La hermana White sabía muy bien el inglés y sabía muy bien la diferencia entre estar entre y estar con. Piensa esta cita donde la hermana White usa la palabra entre. Review and Herald, marzo 9, 1905. Aquí ella usa entre. Dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado de estar entre los 144,000. La palabra among en inglés. Llegamos todo lo posible, todo lo que podamos para ayudar a otros a ganar el cielo. Es decir, ella dice, esforcémonos por estar entre ese grupo. Pero, luego noten lo que le dice el ángel a la hermana White. Esto está en Primeros Escritos, página 40, porque la hermana White quería siempre quedarse en el cielo, cuando estaba en visión. Dice ella, no podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo, entonces, debes volver. Y si eres
fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. ¿Sabía la hermana White la diferencia entre las preposiciones entre y con? Lo sabía muy bien. Nunca, ni una vez, hermanos y hermanas, van a encontrar ustedes una cita de la hermana White a donde ella dice que ella va a estar entre los 144,000. Ahora, algunos dirán, sí, pastor, a los que están bien versados en los escritos de la hermana White, van a decir, bien, pastor, pero no le dijo la hermana White a un hermano que perdió a su esposa de que ella estaba sellada e iba a estar entre los 144,000. Bueno, eso no fue lo que dijo Elena G. de White. Déjenme leerles la cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 301. Fíjense lo que dice la sierva de Dios. Es un hermano de la iglesia que perdió a su esposa. ¿Qué número, pastor? Página 301, Mensajes Selectos, tomo 2. Había perdido a su esposa, algo muy difícil para él porque dependía mucho de ella, tenía hijos pequeños. Entonces la hermana White le escribió una carta a este hermano. Y fíjense lo que le dijo la hermana White a este hermano. Vi que ella estaba sellada. Ah, estaba sellada, dice, tenía el sello de Apocalipsis 7. No, porque la Biblia dice en Efesios 1, 13 y 14 y Efesios 4, 30 que todos en cierto sentido somos sellados con el Espíritu Santo. Pero ese no es el sello final de Apocalipsis 7. Sigue diciendo, vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Nuevamente, ¿qué preposición usa? Con los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella. Ahora escuchen eso. Descansaría durante el tiempo de angustia. Eso no cuadra con lo que leímos del conflicto de los siglos. La hermana White en el conflicto de los siglos dice, pasarán por el tiempo de angustia, los 144,000. Aquí la hermana White dice, descansará durante el tiempo de angustia. Entonces, o la hermana White se contradice, o hay algo que nos está faltando. Mañana vamos a hablar de una resurrección especial que sucede antes que Cristo venga, y se los voy a comprobar bíblicamente, no solo con el espíritu de profecía. Antes de que Cristo comience su segunda venida, Él deja oír su voz. Todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel van a resucitar para ver la segunda venida de Jesús de principio a fin. Así que si usted no está vivo cuando Cristo venga, por lo menos va a ver toda la segunda venida del Señor Jesucristo en poder y gloria. Ya la resurrección general, los justos de la resurrección general, ellos resucitan ya cuando Cristo llega. Ya cuando Cristo está encima de la tierra, porque no toca la tierra, ya cuando está encima de la tierra, dice, levantaos los que dormís en el polvo de la tierra. Entonces todos los de la resurrección general resucitan, pero no presenciaron toda la segunda venida de Jesús de principio a fin. Por eso dice la sierva de Dios que los que resuciten en esta resurrección especial, entre las cuales está esta mujer que murió en 1850, esto está pasando en 1850. Dice ella que cuando resuciten los de la resurrección especial, estarán ellos parados con los 144,000, viendo a Jesús venir del cielo en poder y gloria, mientras la sinagoga de Satanás está postrada a los pies de los santos y diciendo, verdaderamente Dios los amó a ustedes. Amén. Ahora, déjeme meterle un clavo final a este féretro de la idea de que la hermana White va a estar entre los 144,000. Escuchen bien, la hermana Hastings murió en 1850. Leímos ya que los 144,000 van a pasar la prueba de la marca de la bestia, ¿verdad? Amén. ¿La hermana Hastings pasó la prueba de la marca de la bestia? No. Ahora escuchen lo que dice la sierva de Dios en el libro del Evangelismo. El libro del Evangelismo, la página 174. Y esta cita la está escribiendo Elena White, 1899. ¿Cuándo murió la hermana Hastings? 1850. ¿La marca de la bestia era una prueba cuando ella se murió? No. Es más, ¿saben ustedes que en 1850 nadie todavía había recibido la marca de la bestia? ¿Saben ustedes que hoy día todavía nadie ha recibido la marca de la bestia? Y usted, ay, los que adoran el domingo no han recibido la marca de la bestia. Nadie hoy tiene la marca de la bestia. ¿Cómo así, pastor?
¿Saben cuándo tendrán la marca de la bestia? Cuando claramente se revele a todo el mundo que el sábado es el día de reposo y que el domingo es un día falso. Cuando el individuo entienda bien, a ciencia cierta, e insista a guardar el domingo, recibe la marca de la bestia. Déjenme leerles del libro del Evangelismo, página 174, 1899, fíjense, ya la hermana Hastings ha estado muerta por 49 años. Dice la sierva de Dios: nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. Entonces la hermana Hastings no puede estar entre los 144,000 porque ellos pasan la prueba de la marca de la bestia. 1899, nadie había pasado esa prueba todavía. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que continúen aún en la transgresión recibirán la marca de la bestia. En 1899, la marca de la bestia era aún ¿qué? Era aún futura, según la sierva del Señor. Así que la pregunta es, ¿los 144,000 viven durante el tiempo cuando se prueba a los seres humanos por la marca de la bestia? ¿La hermana Hastings pasó por esa prueba? No, porque ella murió en 1850, en 1899 la hermana White está diciendo nadie ha recibido todavía la marca de la bestia. Así que la hermana White y la hermana Hastings no van a estar entre los 144,000, sino que van a estar con los 144,000. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan, quiero tratar con ustedes el punto, ¿qué significa estar firme? Ustedes notan que en Apocalipsis 6, versículo 17, después de describir el día de la ira de Dios, dice, el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Ahora, ¿quién podrá estar firme? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta que se da es, solo podrán estar firmes aquellos que tienen, ¿qué cosa? El sello de Dios. Ahora pregunto, ¿qué es ese sello? Generalmente decimos que el sello es el sábado, y no cabe duda de que el sábado es la señal externa, pero es una señal externa de algo mucho mayor que ha pasado por dentro del ser humano. Déjenme leerles una cita de la sierva de Dios. Esta cita se encuentra lamentablemente en una fuente en inglés, Manuscript Releases, volumen 1, página 250. Noten lo que dice la sierva del Señor sobre este sello. Aquí llegamos a la parte más crucial. Ya hemos visto que si vamos a estar entre los 144,000, vamos a necesitar tener un carácter especial. Y si vamos a estar vivos, vamos a tener que estar entre ese grupo, porque no hay más grupo de vivos, de los salvos. Note lo que dice la sierva de Dios. Hay un espíritu de desesperación, de guerra y derramamiento de sangre. Y ese espíritu aumentará hasta el mismo fin del tiempo. Tan pronto el pueblo de Dios haya sido sellado en sus frentes, ahora noten lo que dice. No es un sello o una marca que se puede ver, sino un asentamiento en la verdad. ¿Qué significa asentar? Asentamiento. La palabra que se usa en inglés es settling. Por ejemplo, ustedes han visto estos jugos de manzana, apple cider, sidra de manzana. Ustedes sacuden la sidra y ¿qué pasa? Y se mezcla, ¿verdad? Porque hay una pulpa que cuando usted la mezcla parece que es todo parte de un mismo jugo. Pero ¿qué sucede con el transcurso del tiempo al usted dejar eso allí? Entonces, ¿qué pasa con la pulpa? Se va lentamente, ¿qué? Asentando.
¿Entiende lo que significa asentar? Significa lentamente nos vamos asentando o acomodando en la verdad. Ahora, note lo que dice la sierva de Dios. Dice, no es un sello o una marca que se puede ver, sino un asentamiento en la verdad. Tanto intelectualmente como espiritualmente, de tal manera que no puedan ser movidos. ¿Qué es el sello? ¿Se puede ver el sello? No. Entonces no es un tatuaje. No es un banco, no tampoco. Es un sello que no se puede ver. ¿Y qué es el sello? Según esto, es un asentamiento, asentarse lentamente, poco a poco, como se asienta la pulpa de la sidra de manzana, poco a poco, dice ella, un asentamiento tanto intelectualmente como espiritualmente, de tal manera que no puedan ser movidos. Ahora, ¿qué quiere decir la sierva de Dios cuando dice asentarse en la verdad intelectualmente y espiritualmente, de tal manera que no puedan ser movidos? Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, el capítulo 7, y ahí lo vamos a entender. Mateo 7, y voy a leer empezando en el versículo 21. Mateo 7 y el versículo 21. Ustedes conocen bien este pasaje. Ahora vamos a comentar qué significa asentarse en la verdad intelectualmente y espiritualmente. Los que van a estar firmes tienen que estar asentados en la verdad intelectual y espiritualmente. No solo espiritualmente, ni solo intelectualmente, sino intelectual y espiritualmente. Y les voy a decir de una vez qué significa eso. Eso significa que usted no solamente puede tener una relación espiritual, personal con Cristo, sino que usted tiene que conocer bien la doctrina en la cabeza. Tiene que conocer la Biblia al derecho y al revés, intelectualmente, y a Cristo personalmente. Ahora, noten lo que dice Mateo 7, el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿son estos cristianos? ¿Son cristianos estos? Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora escuchen esto. ¿Cuántos de ustedes creen que en los últimos días va a haber falsos dones del Espíritu Santo? Yo pregunto, ¿la mayoría de las iglesias hoy dependen sobre los falsos dones para decir que son la iglesia verdadera? Por ejemplo, usted le dice a un pentecostal, ¿qué prueba tiene usted de que su iglesia es verdadera? Bueno, en mi iglesia hablamos en lengua. ¿Y en qué se basa que su iglesia es verdadera? Tenemos nosotros profecías. ¿Y cómo me prueba que su iglesia es verdadera? Nosotros sanamos gente. Yo pregunto, ¿es eso una base sólida sobre la cual edificar la iglesia? Noten lo que dice. Aquí va a hablar de falsos dones del Espíritu Santo entre los cristianos en los últimos días. Escuchen bien. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Y cuando dice aquel día, está hablando del día de la venida de Jesús, según el contexto. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Es ese uno de los dones del Espíritu Santo? Claro que sí. Y en tu nombre lanzamos demonios. El exorcismo es uno de los dones del Espíritu Santo. Claro que sí. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ese es uno de los dones del Espíritu Santo? Que entonces tenemos en aquel día tenemos cristianos que tuvieron los dones aparentemente del Espíritu Santo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y dijeron, nosotros somos verdaderos hijos de Dios porque nosotros tenemos los dones, tenemos milagros, tenemos profecías, estamos lanzando demonios, estamos hablando en lenguas. Eso demuestra que estamos bien con Dios. Pero noten lo que dice Jesús. Versículo 23. Entonces les protestaré, nunca os conocí. Sí, pues no es que una vez cuando hacían estas cosas estaban con Dios y después se extraviaron. Desde el mismo comienzo, cuando hacían estos milagros estaban en el lado equivocado. Dice, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Saben qué palabra griega se usa allí para la palabra maldad? Es la palabra griega anomías. Los que queréis vivir sin la ley. Pregunto, ¿tienen milagros y señales y prodigios y lenguas y exorcismos y profecías y todo eso? Sí, pero ¿qué es lo que no quieren? No quieren la ley. Particularmente, ¿cuál mandamiento de la ley? ¿Sobre qué están edificados? Sobre señales y milagros y no sobre la palabra.
Ahora yo quiero comprobarles que esa interpretación es correcta. ¿Viene una tormenta? Les pregunto. ¿Han leído ustedes el número de veces que la hermana White, cuando habla de la crisis final, dice se acerca la tormenta? Al acercarse la tormenta, al soltarse los vientos, al venir el diluvio. La hermana White usa esa terminología. ¿Sabe de qué está hablando? Del momento cuando los ángeles sueltan los vientos y viene la tempestad. Es como en Amarillo, Texas. Yo viví ahí 4 años y medio. ¿Saben ustedes que allá tiene uno que estar todo el tiempo atento al weather? Tiene que estar viendo la televisión. Cada noche uno ve cómo va a estar. Y dicen, hay las condiciones atmosféricas necesarias para que haya mañana un tornado. ¿Y qué creen ustedes que hacemos nosotros? Durante todo el día estamos chequeando el televisor. Porque en Amarillo puede estar soleado. En cuestión de 10 minutos está todo nublado, soplando durísimo el viento, granizando y un tornado. Entonces uno tiene que mirar las señales y tiene que estar atento y estudiando y viendo para estar listo. La hermana White dice que así es la tempestad que se avecina. Y saben que antes de venir un tornado hay una calma increíble, un silencio sepulcral, donde uno dice no puede pasar nada, y luego de repente viene el tornado y destruye todo. Por eso se compara la destrucción final, el tiempo de angustia, con el soltar de los vientos. Y la pregunta es ¿quién podrá estar firme? Bueno, va a haber en primer lugar los que dependen de señales, prodigios y milagros y lenguas y todo esto. Y dice, esto demuestra que nosotros somos del Señor. Ahora noten la parábola que da Jesús. Versículo 21. Versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. ¿Cuál es el problema con los que tienen señales, prodigios y milagros? Oyen, pero no hacen. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Qué significa edificar sobre la peña? Hacer señales, prodigios y milagros. Eso es edificar sobre la peña. Eso demuestra que usted es de Cristo. ¿Qué demuestra? ¿Sabe? Hoy en día demasiado se depende en la iglesia sobre sentimientos, emociones, voces, impresiones, intuiciones, emoción. Sí, todo el mundo quiere tener en la iglesia baile y quieren tener música donde aplauden y quieren, todo el tiempo emocionados. Si usted edifica su experiencia sobre eso, tenga la seguridad de que va a estar en el lado equivocado. Sigue diciendo la sierva de Dios o la Biblia. Noten el versículo 26. Versículo 25. ¿Dónde edificó este hombre su casa? En la peña. ¿Qué significa edificar en la peña? Oír la palabra de Cristo y ¿qué? Y hacerla. ¿Qué va a hacer el mundo cristiano en los últimos días? ¿Va a hacer la palabra o solo oírla? Solo oírla. ¿Pero va a tener milagros? Sí. Entonces, si tiene milagros, son de Dios. No. Versículo 25. Noten la terminología. Descendió la lluvia. ¿Qué viene? La tormenta. ¿Se van a soltar qué cosa? Los vientos. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. ¿Qué es estar fundado sobre la peña? Oír la palabra de Dios y hacerla. No solo espiritualmente, sino intelectualmente. En un momento les voy a dar un último ejemplo de eso. Ahora noten el caso contrario. Versículo 26. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué significa edificar sobre la arena? Significa hacerse el del oído gordo. Hacerse el sordo. Cuando Dios dice, haz esto, dice, yo te oigo, pero me hago el que no te oigo. Edificar sobre la arena significa oír la palabra y no hacerla. Versículo 27. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, se hicieron ímpetu en aquella casa y cayó.
y fue grande su ruina. ¿Por qué cayó? Porque no estaba edificada sobre qué, sobre la peña. Ahora alguno me dirá, bueno pastor, ¿cómo sabe usted que puede conectar la sección donde dice que hicieron milagros y prodigios y el estar edificado sobre la peña? ¿Cómo sabe usted que hay que conectar esos dos? Porque en Mateo se da colección de consejos de Jesús sin ninguna conexión. Vamos a Lucas 6, le voy a mostrar que sí hay una conexión. Vamos al pasaje paralelo, Lucas 6 y el versículo 46, Lucas el capítulo 6 y el versículo 46. Se da la misma parábola, pero noten ahora la conexión que hace Jesús. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Pregunta entonces, ¿hay que conectar eso a esos prodigios, señales y milagros con edificar sobre la peña y sobre la arena? Claro que sí. ¿Saben por qué la mayoría del mundo cristiano va a estar en el lado equivocado? Porque edifican su religión sobre emociones y milagros y sentimientos y exorcismos y lenguas, todos estos fenómenos, mientras que ignoran la obediencia a la palabra de Dios. No van a querer nada que ver con la ley de Dios. Ahora déjenme darles un ejemplo práctico de lo que estoy diciendo. ¿Qué significa estar asentado en la verdad espiritualmente? ¿Saben qué significa? Que su relación con Jesús es tan estrecha que nada ni nadie lo puede sacudir y desviarlo de él. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que nosotros vamos a perder todo lo que tenemos? Todo. Dinero, casas, carros, negocio, posesiones, familia, familiares, libertad. Inclusive algunos en el tiempo de angustia previo, la vida misma. Cuando venga esa prueba, ¿cómo vamos a estar firmes? Al menos que conozcamos a Jesús. Porque los hombres nos van a decir, mira, no tienen nada ustedes y los vamos a matar ahora. ¿Cómo ustedes pueden servir a un Dios así? Dios los ha abandonado. ¿Qué Dios? ¿Dónde está el Dios de ustedes? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la única forma que podremos mantenernos firmes? Si conocemos a nuestro Señor Jesús personalmente, íntimamente. ¿Recuerdan cuando Jesús colgó sobre la cruz del Calvario? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parecía que el Padre lo había abandonado. Jesús no tenía nada, perdió todo, inclusive la ropa que tenía puesta. Y estaba por perder su vida. ¿Qué mantuvo firme a Jesús en esa crisis? El hecho de que había desarrollado una comunión estrecha con su Padre y dijo, aunque ahora no lo veo ni lo siento, yo sé que está allí porque le he conocido. Amén. ¿Cómo desarrollamos nosotros una relación íntima con Jesús? Hermanos, a través de dos cosas, primordialmente, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, testificando y compartiendo la experiencia que nosotros tenemos con otras personas. Ahora, eso significa espiritualmente asentados. ¿Qué significa intelectualmente asentados? Les voy a dar un último ejemplo. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios nos dice que en estos últimos días Satanás se le va a aparecer a los santos disfrazado como familiares que murieron? Quiero preguntarles, ¿cuán importante será conocer la doctrina del estado de los muertos intelectualmente? ¿Qué le va a decir usted a Satanás? Yo sé que tú no eres mi familiar, porque yo tengo una relación con Cristo. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que conocer la doctrina del estado de los muertos, al derecho y al revés. Porque la sierva de Dios dice, en primer lugar, que se van a aparecer a los santos. Y no hay tiempo para leer las citas, pero si usted quiere leerlo, en Primeros Escritos, páginas 87 y 88, la sierva de Dios tiene una cita tremenda, donde dice que Satanás se le va a aparecer a los santos disfrazados de seres amados que murieron. ¿Y sabe lo que va a hacer? No solamente se va a aparecer, dice ella que la falsificación será perfecta. ¿Saben ustedes qué es una falsificación perfecta?
es cuando un falsificador hace un billete falso de $100 y ni siquiera el gobierno lo puede detectar. Esa es una falsificación perfecta. Dice los mismos ademanes, la misma mirada, el mismo tono de voz, sabe cosas que solamente ese individuo sabía de usted mientras estaba vivo. Dice inclusive la sierva de Dios que usted podrá tocarlo y parece de real. Y luego escuche, dice ella que luego ese supuesto muerto que se está apareciendo, cuando usted empiece a decir, bueno, esto está medio raro porque yo como que escuché por ahí que los muertos no saben nada. Dice la sierva del Señor que Satanás va a apelar a los sentimientos. Si es el caso de una madre, va a decir, ay hijo, si soy yo, como tú me ofendes por rechazarme, hijo, si yo soy. Y va a apelar a los sentimientos. Y luego, ¿sabe qué va a hacer? El diablo va a citar algunos de esos textos difíciles que nunca tratamos. Y va a decir, mire, yo sé que tú piensas que yo no soy tu mamá, porque a ti te han enseñado que los muertos no saben nada, pero tú nunca leíste donde Pablo dice que quiere estar ausente para estar presente con el Señor. Tú nunca leíste el continuo anhelar de Pablo de estar de partir para estar con Cristo cuando muriera. Tú nunca leíste la parábola de rico y Lázaro. Tú nunca has leído lo del ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ya veo. Aguántate. Pues toda la parte más crucial. Y va a usar esos textos para tratar de sacudir nuestra fe en la doctrina que tenemos nosotros como adventistas. Pregunto, ¿tenemos que conocer al derecho y al revés esos pasajes? Por eso, hace una semana, en la iglesia de University en Nueva York, yo tuve una semana completa sobre el estado de los muertos. Y traté esos textos difíciles, cada uno, en detalle, dentro de su contexto, exegéticamente, analizando palabras, analizando conceptos en otros textos, donde yo creo que esos problemas han sido solucionados en gran medida. Esos textos no son tan difíciles como la gente cree cuando uno los estudia con cuidado. Si ustedes quieren conseguir esa serie, yo la tengo aquí, la pueden conseguir. Se metería una propagandita aquí. ¿Entiende lo que significa estar tan bien preparados que? Tienes que conocer la doctrina y tienes que conocer al Señor de la doctrina. Tienes que conocer el sábado, la doctrina del sábado, hay que conocerla. Hay que poder contestar todos los argumentos de los enemigos del sábado. Y hay que conocer al Señor del sábado. Intelectual y experimentalmente, espiritualmente sólidos, de tal manera que no podamos ser movidos. Nada de basar nuestra experiencia sobre emociones y sentimientos y voces e intuiciones, que esto que el Señor me dijo, es muy común hoy en la iglesia, el Señor me dijo, el Señor me habló y me dijo que dejara a mi esposa. Sí, tuve un individuo que dijo eso una vez. Yo le dije, ¿cometió adulterio? No. Entonces regrese allá, esa no es la voz del Señor. ¿Entendieron el tema de hoy? ¿Qué necesitaremos para estar firmes? El sello de Dios. Y el sello de Dios es estar asentados espiritualmente e intelectualmente, de tal manera que no podamos ser movidos. Oremos. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos podido pasar juntos. Queremos estar, Señor, firmes cuando Cristo venga, ya sea si morimos o si vivimos. Queremos ser fieles a Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a dedicarnos alma, espíritu y cuerpo a ti sobre el altar. Te damos gracias por habernos acompañado y gracias por contestar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.